Primero, antes de empezar, gracias Nayel. ¿Dónde está Ariadna, Mireya? Gracias, Alexia. ¿Dónde está Anthony? Y Mireya también, y a toda la facultad de ADA. Y pues gracias por darme el honor de estar aquí dando este discurso que no me esperaba, pero bueno. Y bueno, empezamos. Amigos, familias, profesores y claro, alumnos. Para mí, lo repito, es una gran sorpresa y es un gran honor estar aquí en voz de todos mis compañeros. Y claro, de la comunidad de habla hispana. ¡Vamos! Después de noches sin dormir, y casos, y más casos, y más casos, y presentaciones, y negociaciones, y discusiones con el grupo, claro, y conflictos, y fiestas, también fiestas en Sutton, en Opium, ya lo dijeron mis compañeros. Se acaba la montaña rusa, se nos acaba hoy. Y una palabra para ustedes, felicidades, de mi parte y de todos. La verdad, al principio no sabía y no tenía claro por qué fui yo escogido. Para empezar, a dar un discurso en español, porque yo estudié en inglés. Pero luego me puse a pensar y dije, bueno, ¿qué tiene en común un mexicano con otros 200 alumnos de esta universidad? Y hace un año no hubiera sabido la respuesta, porque probablemente hubiera tenido pocas cosas en común. Pero hoy compartimos una historia. Y esa historia es un año lleno de experiencias que nos han traído hasta hoy, hasta este momento. Y por eso les quiero contar la historia de cómo yo llegué aquí. La historia que me dio 3 aprendizajes durante todo este tiempo. Sé que muchos de ustedes ahora están buscando trabajo y eso es bastante frustrante. La frustración y la presión son parte de cualquier proyecto que emprendemos. A veces nos centramos tanto en los problemas y en los obstáculos que se nos olvida nuestra meta y la dejamos de perseguir, se nos va. Justo la semana pasada estaba platicando con una amiga de finanzas, que debe estar, ahí está, y me platicaba que después de 7 fases de entrevistas para un trabajo que ella quería trabajar allá, en Dinamarca o Suecia, no le dieron el trabajo. Y estaba muy triste, estaba muy frustrada. Yo le preguntaba, ¿qué vas a hacer ahora? ¿Qué vas a seguir haciendo? Y me dice, muy decidida, voy a seguir intentando. Y fue entonces, esta frase, cuando recordé mis primeros meses en Barcelona. Ese voy a seguir intentando de ella, me recordó. Desde hace unos 2 o 3 años yo tenía mis ojos puestos en Europa. Yo quería estudiar aquí un máster con muchos de ustedes y seguramente ustedes también tenían esa idea, probablemente unos antes, unos después. Pero yo fui en febrero del año pasado que finalmente me decidí a seguir con esto y a seguir con el proceso, bueno, más bien empezar con el proceso y empezar a mandar solicitudes a ADA y mandar solicitudes a... ok, no voy a mencionar, pero me decidí por acá. Y bueno, mi primer obstáculo llegó. En ese momento, en febrero del año pasado, yo no tenía ni la idea de cómo iba a pagar ni mis estudios, ni mi manutención, ni mis salidas por la noche, no tenía idea de nada. Y bueno, pues gran obstáculo, pero bueno, tenía un poco de dinero ahorrado, sí, de lo que había trabajado, pero no se acercaba a lo que necesitaba. Luego llegó un segundo obstáculo, que me decían mis amigos, mis conocidos, mi familia, me dicen, David, tú tienes un buen trabajo, tú vas a crecer bien aquí, tú puedes hacer un máster aquí, ¿por qué no te quedas? ¿No? Y bueno, yo les puedo seguir contando obstáculos, pero ese no es el punto de la historia. El punto es que a finales de mayo, por fin tomo mi decisión y decidí venirme a ADA con todo lo que representaba. Claro que es el camino difícil y ese es mi primer aprendizaje. Le llamo el poder del sí. Sí voy a irme a Barcelona, sí voy a lograrlo y sí, no tengo ni idea de cómo le voy a hacer. Tenía 3 meses, porque estábamos en mayo del año pasado, 3 meses para tener todo listo. Armé un plan muy sencillo y empecé a trabajarlo. En otra etapa de mi vida seguramente me hubiera centrado en la magnitud de estos obstáculos y me hubiera quedado ahí en México, en mi zona de confort. Y he escuchado decir de esta zona de confort, he escuchado a muchos líderes y directores que uno se debe salir, ¿no?
como dicen por acá, echarse a la alberca, echarse al agua fría. Pero lo que no te dicen muchas veces es que cuando te sales te enfrentas a una tormenta. Y esa tormenta fue la que yo me enfrenté. Frustración, presión, me negaron financiamientos, me cerraron puertas, pero por otro lado, al igual que mi amiga, lo seguí intentando. Se abrieron otros caminos, otras posibilidades que no había pensado antes y continué con mi mentalidad, sí voy a lograrlo. Y bueno, aquí estoy. El camino difícil se convirtió en el más gratificante. Estoy seguro que muchos de ustedes vivieron una historia muy parecida a la mía y lo importante es que aquí estamos, lo logramos. Lo que me lleva a mi segundo aprendizaje. Uno de mis objetivos de estudiar aquí en EADA fue tener una experiencia de networking internacional, que allá en México no es tan fácil de encontrar. Un amigo y exalumno de EADA me explicó que al venir muchos estudiantes convivían con personas de su mismo máster. No conocían a tanta gente fuera, o sea, de otros másters de finanzas y demás. No me gustó lo que me dijo, no me gustó que solo se quedaran entre másters y entonces decidí hacer algo al respecto. Muchos de ustedes saben que participé en la organización del torneo de fútbol aquí en EADA y tenía ese objetivo. El objetivo era generar un espacio para hacer networking entre los diferentes másters y MBAs para que todos se conocieran. Yo personalmente quería conocer y aprender de gente con una perspectiva diferente a la mía. Se hicieron 11 equipos. Equipos de hombres, equipos de mujeres y equipos mezclados. Hombres así como mujeres. Fue un caos. Caos en la organización, caos en la toma de decisiones, no había árbitro, bueno. Pero por algo se tiene que empezar, hay que intentar. Después de 11 semanas y 22 partidos, el equipo de finanzas en español fue el que ganó y resultó victorioso. Felicidades. Y bueno, sin duda esta fue una de mis grandes experiencias del lema que tenemos aquí, el Learning by Doing. Hay que cometer errores y con los errores se aprende. Pero el punto no es el fútbol. Puede ser un deporte, una clase, una salida en la noche, un viaje. El punto del networking es darse la oportunidad de conocer y hablar con otras personas. Conocer y escuchar lo que el otro tiene que decir. Al final son ellas, las personas, de las que aprendemos más. Son los amigos, la familia, los profesores, son ellos quienes nos enseñan. Son las personas quienes forman las empresas, son las personas con quienes trabajamos y de quienes dependemos para tener el éxito que tenemos. Con esto en mente quiero compartirles mi tercer y último aprendizaje, el poder del cambio. Creo que ya se habló un poco del cambio aquí. Y haciendo recuento de estos últimos meses aquí, puedo asegurar que nadie es igual y nadie es la misma persona que cuando llegó aquí a Barcelona. Algunos con kilos de más, otros con el novio o la novia, y bueno, por ahí, a ver, ¿dónde está el afro? Muy bien. Como dijo Heráclito, y creo que todos conocemos la frase, la única cosa que es constante es el cambio. Consciente o inconscientemente, todos cambiamos. Claro, el cambio físico es más fácil de ver, pero es el cambio interior y el cambio consciente al que me refiero. En el mundo de la tecnología, algunos saben que a mí me gusta esto de la tecnología, hay un concepto que me gusta y que se usa para definir a las nuevas apps y a los sitios web. Les llaman versión beta. Es decir, son versiones que no están terminadas, que los programadores cambian constantemente para preguntarlas. Y yo me pregunto, ¿por qué no entonces ser la versión beta de nosotros mismos? No es solo ver al pasado con los cambios que hemos tenido, sino mirar hacia el frente y al futuro y ser conscientes de esa persona que queremos llegar a ser. Hoy terminamos nuestros estudios y emprendemos una nueva etapa. Hoy me siento muy afortunado de celebrar aquí con ustedes y de ser parte de este grupo de egresados. Hoy es nuestro momento. Felicidades a todos, promoción 2012-2013, de mi parte y de todos.